En el silencio que siguió a la retirada mongol en el año 1242, Europa respiraba, pero su destino pendía de un hilo invisible. En las salas de los palacios europeos, mientras el polvo de las batallas se asentaba, otro conflicto estaba por comenzar, la lucha por el poder. En el año 1328, cuando el rey Carlos IV, último descendiente directo del legendario Carlomagno, exhaló su último aliento sin dejar heredero, el vacío de poder desató la tormenta. 2 hombres, 2 coronas, un solo trono. El rey Eduardo III de Inglaterra, con la determinación brillando en sus ojos, reclamó su derecho por sangre, como el pariente más cercano al linaje de Carlomagno. Pero en las cortes francesas, Felipe VI se irguió con orgullo herido. Para él, la pretensión inglesa era una blasfemia contra la soberanía francesa. Con la fuerza que otorga la cercanía del linaje paterno, se proclamó el único rey legítimo. El pueblo francés, temeroso de inclinarse ante un monarca extranjero, coronó a Felipe. Fue entonces cuando Eduardo III, en el 1337, con la furia helada de quien se siente despojado de su derecho divino, cruzó el Canal de la Mancha con sus ejércitos. Las espadas desenvainadas anunciaban el comienzo de lo que nadie imaginaba sería una guerra de 100 años. Mientras los hombres se mataban por coronas de oro, algo mucho más oscuro avanzaba silenciosamente entre ellos. Como un jinete apocalíptico cabalgando a la sombra de la guerra, llegó el causante de cientos de millones de muertes en 1347, la peste negra. Esta enfermedad, cruel y despiadada, marcaba a sus víctimas con dolorosas hinchazones que deformaban sus cuerpos como sellos de muerte. La bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, se convirtió en el enemigo invisible que no distinguía entre nobles y plebeyos. Entre 75 y 200 millones de personas se desvanecieron en la nada, arrastrando a Europa hacia un abismo de oscuridad. La muerte, ahora compañera cotidiana, impregnó cada rincón del arte y el pensamiento. En los lienzos aparecieron esqueletos danzantes. La danse macabre y el memento mori se convirtieron en espejos donde los vivos contemplaban su inevitable destino. Las catedrales, llenas de fieles desesperados, escuchaban preguntas sin respuesta lanzadas hacia bóvedas silenciosas. La fe tambaleaba mientras las fosas comunes se llenaban. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, la luz encuentra grietas por donde filtrarse. Pero antes de que la luz pudiera reinar, la sangre debía correr. Bajo el estandarte ondeante de Eduardo III, los arcos ingleses tensaron sus cuerdas en Crecy. Una lluvia de flechas oscureció el cielo antes de atravesar armaduras y carne francesa, otorgando a Inglaterra su primera victoria resonante. El camino hacia París parecía despejarse ante sus pies conquistadores. Francia, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder su alma. Felipe VI y después su hijo Juan reunieron a sus caballeros, jurando defender cada palmo de su tierra natal. Pero el destino tenía otros planes. En Poitiers, en el año 1356, el temible príncipe negro, hijo de Eduardo, capturó al mismísimo rey francés Juan II. La corona de Francia, humillada, vio a su soberano convertido en prisionero de guerra. El clímax llegó en los campos embarrados de Agincourt, en el 1415. Allí, contra toda lógica y predicción, los ingleses conquistaron una victoria que resonaría a través de los siglos. El joven rey Enrique V, con el mundo a sus pies, se desposó con Catalina de Valois y firmó el Tratado de Troyes en 1420, que legitimaba su derecho a gobernar ambos reinos. Pero la esperanza es una semilla que germina incluso en tierra quemada. De las humildes tierras de Domremy surgió una figura improbable,
una simple campesina llamada Juana. Sus visiones divinas y su fervor patriótico la transformaron en el faro que Francia desesperadamente necesitaba. Juana de Arco, con su armadura resplandeciente y su estandarte desafiante, condujo a los soldados franceses hacia victorias que parecían imposibles. Su fe inquebrantable insufló vida nueva en los corazones franceses marchitos por la derrota. Bajo su guía, las ciudades francesas, incluyendo la legendaria Orleans, volvieron a manos de sus legítimos dueños. El destino de Juana, sin embargo, estaba escrito con tinta trágica. En 1430, capturada por los ingleses, fue condenada como bruja y entregada a las llamas, convirtiéndose en mártir de una causa que ya no podía detener. Finalmente, en el 1453, se acabó la Guerra de los 100 años. En los campos de Castillón, Francia asestó el golpe definitivo a las fuerzas inglesas en retirada. La nación exhausta, pero orgullosa, reclamó sus territorios y reconstruyó su identidad entre las ruinas de la guerra. Mientras Occidente sangraba, el Este se preparaba para reescribir la historia. El año 1453 no solo marcó el fin de la Guerra de 100 años. En las puertas de Europa Oriental, el sultán Mehmed II dirigía un formidable ejército de 80.000 soldados hacia los muros de Constantinopla. Sus filas incluían a los temibles genízaros y una artillería capaz de hacer temblar la tierra. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI y sus defensores bizantinos enfrentaban lo imposible. Durante casi 2 meses, los cañones otomanos bombardearon incesantemente las antiguas murallas, reduciendo a escombros siglos de historia. El 29 de mayo de 1453, un día que cambiaría el mapa para siempre, los otomanos finalmente atravesaron las defensas y se derramaron como un torrente imparable dentro de Constantinopla. Con su caída, el último vestigio del Imperio Romano de Oriente se desvaneció en el tiempo. Todos los caminos que una vez llevaron a Roma quedaron borrados del mapa. El imperio de César se convirtió en polvo y memoria. La faz de Europa había cambiado irrevocablemente, pero la verdadera lucha por la dominación del continente apenas comenzaba. Mientras el viejo orden se desvanecía, una luz comenzaba a brillar en el horizonte de Europa. En 1492, las carabelas de Cristóbal Colón tocaron las costas de las Bahamas, abriendo una puerta hacia tierras desconocidas. Apenas 6 años después, en 1498, Vasco da Gama anclaba sus naves en el puerto de Calicut, India. Europa había extendido sus brazos alrededor del globo, transformándose en una potencia verdaderamente mundial. Y entonces llegó la luz. El Renacimiento se alzó como un amanecer tras la larga noche medieval. En las calles de Florencia, un joven de origen humilde llamado Leonardo da Vinci contemplaba el mundo con ojos que veían más allá de lo evidente. Su mente, inquieta y voraz, no se contentaba con dominar un solo campo. Pintura, escultura, anatomía, ingeniería, todos estos reinos cayeron bajo su dominio. Mientras tanto, en la serpenteante Venecia, Tiziano aplicaba colores audaces a sus lienzos, donde retratos y paisajes capturaban la imaginación del espectador. Su dominio del color y la luz infundía a sus personajes una vitalidad palpable, estableciendo una conexión profunda con la experiencia humana. Mientras el arte florecía, la sed de conocimiento científico crecía imparable. En la pequeña Torín, Polonia, Nicolás Copérnico escudriñaba el firmamento nocturno y osaba cuestionar verdades milenarias. A través de meticulosas observaciones y precisos cálculos matemáticos, propuso una idea que sacudiría los cimientos del pensamiento. La Tierra no era el centro inmóvil del universo,
sino que giraba alrededor del Sol. Su modelo heliocéntrico desafió siglos de dogma y estableció las bases de nuestra comprensión cósmica moderna, cambiando la forma en que la gente vería el mundo para siempre.